Y seguimos. Bueno, ¿cómo hacemos esto en el laboratorio? Bueno, tenemos el ADN que ya lo habíamos purificado Disculpe, no se ve la presentación. Uy, vamos de vuelta. ¿Ahora? Ahora sí, gracias. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto de las enzimas de restricción? Tenemos el ADN que ya lo habíamos purificado en lo que hablamos la primera parte de la clase. Y lo vamos a tener que incubar con las enzimas de restricción. Como toda reacción enzimática, funciona en un buffer en especial. Entonces voy a tener que usar el buffer especial para la enzima. ¿Qué tiene este buffer? Bueno, va a tener generalmente un buffer de tipo tris que va a estar en un pH específico, va a tener sales para darle una fuerza iónica y cofactores. Para la mayor parte de todas las cosas que ustedes vean que están relacionadas con ADN, el cofactor estrella es el magnesio. Y en algunos casos hay algunas enzimas que usan también, le agregan a la mezcla de reacción albúmina bovina, que es BCA. Entonces, en el tubito puse el ADN, después puse el buffer de reacción. El buffer de reacción, generalmente el proveedor me lo va a vender en una concentración 10 por. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Diluirlo para llevar al 1 por. Entonces, si viene concentrado 10 por, es que está 10 veces concentrado, lo tengo que diluir en agua destilada, ultra pura, la mejor que encuentre, 1 en 10 para llevarlo finalmente al 1 por. Después le tengo que poner la enzima. La enzima va a estar guardada en el freezer a menos 20 y la voy a dejar en el freezer hasta el último segundo cuando haga la reacción. Es lo último que voy a agregar. La enzima viene en una mezcla de glicerol al 5%, volumen en volumen, para impedir que se congele. Y hay que tener en cuenta que existe lo que se llama la actividad de la enzima, que es la actividad específica de la enzima y es cuánta enzima corta un microgramo de ADN, en este caso ponen un ADN estándar, que es el del Fagolanda, en un volumen de 50 microlitros en una hora. Entonces, si yo acá puse un microgramo de ADN, ¿qué le voy a tener que poner? Le voy a tener que poner una unidad de enzima. Ahí leer las instrucciones de la enzima que uno se compró para ver cuántas unidades vienen. La enzima viene súper concentrada, entonces las unidades van a estar en microlitros. Entonces, generalmente tengo una unidad por microlitro o a veces más. Chequen cuánto de enzima van a poner. Después, ¿qué hago? Bueno, ya armé todo. Lo que voy a tener que hacer posiblemente es... Uy, acá esto está cada vez más tildado. A ver, ¿dónde aparece? A ver, hola. Hola. Sí, sí, acá ustedes. Pista. Admitir a todos. Admitir. Bueno, volvemos. Voy a tener que hacer esta mezcla homogénea. Lo puedo hacer con la pipeta, subiendo y bajando el volumen, que se imaginan que va a ser un volumen muy chiquito. Y lo voy a tener que incubar a la temperatura en la cual vivía correctamente la bacteria de la cual extraje la enzima. Eso no. Profe, disculpe, está presentando porque no se ve nada. Voy a ver si colgó, espera. Ahí vamos de vuelta. Ahí va. Ahora sí. ¿A qué temperatura lo voy a incubar? Bueno, a la temperatura que diga el proveedor, que es la temperatura a la cual vivía originalmente la bacteria de donde saqué la enzima. Entonces, lo más probable es que sea a 37 grados, pero acuérdense que existen bacterias que viven en ambientes extremos, entonces puede ser que esta enzima haya salido de una bacteria que vivía a 50 o 65 grados
guarda, revisen a qué temperatura tengo que incubar esta reacción. ¿Cuánto lo dejo? Bueno, idealmente lo dejo 1 hora. Es una relación de compromiso entre el tiempo que quiera esperar que pase la reacción y la cantidad de enzima que le quiera poner. Ojo, porque si yo lo dejo mucho tiempo, es posible que la enzima pierda especificidad y empiece a cortar en cualquier lado. Cortar en cualquier lado es hacer cortes inespecíficos y a eso tiene un nombre que dice actividad STAR. Una vez que terminó la hora, posiblemente en la cual estaba haciendo la reacción, tengo que frenar la reacción. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, con un shock térmico donde puedo poner a la mezcla de reacción a 65 o 80 grados por 20 minutos. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, va a hacer que la proteína se pierda su estructura tridimensional correcta y cuando pierde la estructura tridimensional pierde la actividad y ya no puede cortar más. Otro paso que puede servir para frenar a la enzima, pero también puedo hacerlo después de haber inactivado la enzima, es sacar a las proteínas, porque la enzima era una proteína. ¿Cómo la saco? Con un paso de extracción con fenolcloroformo y una precipitación de ADN igual que la que vimos al principio de la clase. A ver esto, si lo puedo llevar un poquito más chiquín. A ver ahí si presento, están viendo, ¿no? Sí, se ve, se ve. ¿Ven la diapositiva 34? La 33 está. Bueno, ahora ven. Ahora la 34. Ahora sí la 34. Ahora vemos la 34. Bueno, la 34. ¿Qué nos dice? Que existe esto que habíamos dicho que era la actividad STAR, que es que las enzimas corten en sitios donde no deberían cortar. ¿Y esto por qué se da? Bueno, porque las condiciones de la reacción no eran las óptimas. ¿Qué pasa? Bueno, antes habíamos visto que EcoR1 cortaba en un sitio en especial que era AATTC. Bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que en condiciones no óptimas ahora empiece a cortar en cualquier región que tenga el AATT, que puede tener antes una G o cualquier otra cosa y en vez de una C puede tener cualquier otra cosa. Si empecé con una secuencia que al principio cortaba cada 6 núcleos, en una secuencia que cortaba y reconocía 6 nucleótidos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cortaba aproximadamente una cada 4000 bases? Si yo ahora estoy en esta secuencia, está cortando y solo reconoce 4 nucleótidos, va a cortar una cada 400 bases. Entonces se imaginan que si yo esperaba pedazos grandes y ocurrió la actividad STAR, voy a empezar a ver pedazos mucho más chiquitos y pedazos de cualquier tamaño en general que no correspondan con lo que yo quería hacer. ¿Cómo puedo evitar que ocurra esta actividad STAR? Bueno, tengo que disminuir la cantidad de glicerol. El glicerol en la reacción venía con quién? Venía con la enzima. Entonces, bajar la cantidad de enzima hace que también baje el glicerol y es menos probable que me ocurra esto. Bueno, otras cosas que favorecen a la actividad STAR es alta concentración de enzima, mucha enzima para poco ADN, baja fuerza iónica, un pH superior a 8, que la muestra esté contaminada con solventes orgánicos como DMSO o etanol, el etanol que me podría haber quedado del proceso de purificación. Y si en vez de tener al ion magnesio, que era el ion correcto, tengo otros iones, por ejemplo el manganeso, el cobre, el cobalto, el zinc. Si dejo la incubación mucho tiempo, también favorezco que haya actividad STAR. Y si el fragmento lo hice por la técnica de PCR y no lo purifiqué, también puede ser que ocurra esto. ¿Cómo bajar la actividad STAR? Bueno, pongan la menor cantidad de enzima posible, usen el ADN lo más limpio posible y ahí dice
aumente la fuerza iónica, mantenga el pH y mantenga el magnesio. Todo esto se resuelve usando el buffer correcto. ¿Qué pasa cuando yo quiero cortar con la enzima? Bueno, me compré la enzima, lo más probable es que la enzima venga como todo con su manual, que aunque no sea un solo manual, puede ser una hojita y me va a describir todas las cosas que necesito. Me va a decir, bueno, a qué temperatura le incubo, me va a decir con qué buffer va. Muchos proveedores venden distintos buffers, yo tengo que averiguar, bueno, esta enzima va con tal buffer, listo, tengo la enzima y el buffer. Si lleva o no lleva BCA, también viene la hojita de la descripción de la enzima. ¿Qué más? Bueno, si es probable que haya algún tejido en especial que esté metilado y así haga que no lo pueda cortar. Si la enzima si puedo detener la reacción calentándola o no. Bueno, todas esas especificaciones vienen generalmente en la hoja de producto que viene con la enzima. Recuerden leerla porque suele tener información importante para hacer el proceso correcto. A ver, esperen un segundo, voy a cerrar porque ahora queda todo como descompaginado y lo voy a volver a abrir. Estamos como en la 36. Acá, trácate, vamos a la 36. ¿Para qué nos iba a servir esto? Bueno, ya purificamos el ADN, lo cortamos con la enzima correcta. Ahora lo que quiero es tomar este pedacito de ADN y usarlo en un vector que puede ser un plásmido. Y este vector nos va a servir para... No se está viendo la presentación, profe. No se está viendo muy bueno. Chan, chan. Compartir. Ahí estamos. Bueno. ¿Para qué hice todo esto? Bueno, para poder finalmente poner el gen de interés en otro organismo. Eso puedo hacerlo usando un vector que puede ser un plásmido. ¿Qué voy a tener que hacer? Bueno, la mayor parte de las veces, cuando quiera poner algo, voy a tener que cortar el pedacito del gen que saqué y que quiero poner en otro lado, y también voy a tener que cortar el lugar donde yo quiero pegar este ADN. En este caso lo está poniendo en un plásmido. Entonces cortó al fragmento con el gen que yo quiero clonar, con las enzimas de restricción. También cortó al plásmido con las mismas enzimas. Y después, ¿qué hizo? Mezcló al gen de interés con, en este caso, el plásmido y permitió con una reacción de ligación que se forme una molécula completa. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo sé si mi segmento o mi ADN lo corta qué enzima? ¿Cómo conozco qué enzimas cortan en mi secuencia de ADN? Bueno, para eso tengo que conocer la secuencia. Y una vez que conozco la secuencia, hay programas, muchos de ellos de quienes de los mismos proveedores de las enzimas, como por ejemplo este que les puse acá en Nemcater, en donde yo subo mi secuencia de ADN y ellos directamente me dicen en qué lugares cortan cada enzima. Entonces, bueno, acá tenemos una secuencia de 416 pares de bases y en esta secuencia, ¿qué sé? Bueno, que en este lugar corta la FAU1, que en esta corta la BCT1 y así sucesivamente, y puedo ver en la secuencia dónde quiero cortar y con qué enzima. Puedo hacer además una digestión doble. ¿Qué es hacer una digestión doble? Esto que vimos acá. O sea, puedo cortar en un extremo con una enzima y en el otro extremo con la otra enzima. ¿Esto para qué me sirve? Para asegurarme que el clonado va a ser direccionado y que la molécula de ADN que estoy poniendo queda en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque si yo corto con una sola enzima de restricción, puede ser que mi segmento de ADN entre al derecho o entre en sentido inverso. Si entra en sentido inverso, lo más probable es que el efecto que yo quería ver con
incorporar este ADN, no lo puede haber. Entonces, todos los pasos que hice no van a tener sentido. Entonces, idealmente lo que quiero es cortar de manera direccionada y quiero cortar con una enzima en un extremo y con otra enzima en otro extremo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que los sitios de restricción, los sitios que reconoce la enzima no deberían solaparse. O sea, el sitio tiene que ser uno para una enzima y otro para otro y no pueden estar pegados uno sobre el otro. Y que también tiene que haber como una cantidad de bases entre un sitio y el otro para que me asegure que la enzima se pudo parar de manera correcta y cortó efectivamente en los dos lugares. Otra cosa que voy a tener que tener en cuenta es que si yo quiero hacer todo esto en un mismo tubo, tengo que elegir un buffer y una temperatura de reacción que sea la correcta para las dos enzimas. ¿Esto cómo se hace? Bueno, también los proveedores que me venden la enzima suelen tener tablas y me dicen, bueno, imagínate que quiero cortar con esta, con la NCO1 y con la EcoR5. Bueno, ahí me voy a ver en esta tabla de doble entrada y me dice, bueno, el mejor buffer que usted puede usar para cortar con estas dos enzimas, ¿cuál es? El buffer número 2. Y ahí corto. Si tuviera la mala suerte de que ambas enzimas son incompatibles, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cortar con una, purificar, hacer lo mismo, extracción con fenolcloroformo, precipitar con un alcohol y después resolver la muestra y empezar a cortar con la otra enzima. O sea, cuando van a diseñar todo el proceso, fíjense de usar enzimas que puedan cortar en el mismo buffer y a la misma temperatura. ¿Qué es el clonaje? El clonaje es usar la habilidad replicativa de los organismos, en este caso los procariotas, para tener grandes cantidades del ADN. ¿Por qué? Porque yo inicialmente corté un pedacito que lo extraje de un tejido, pero posiblemente quiera tener grandes cantidades de este ADN, por ejemplo, si quiero secuenciar. Bueno, necesito mucho ADN. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo tomar ese pedacito y meterlo en un vector y hacer que la bacteria fabrique muchas moléculas más de esta secuencia de las que yo tenía al principio. Acá, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener el vector, que es la unidad replicativa y suele ser un plásmido, y el fragmento amplificado lo voy a llamar inserto. Así que volviendo a este dibujo, el naranja sería el vector o plásmido y el inserto sería la secuencia del gen de interés. ¿Qué voy a necesitar? ¿Cuáles son los pasos del clonaje? Primero, voy a tener que generar un fragmento de ADN que, bueno, lo obtengo cortando con las enzimas de restricción. Después voy a tener que seleccionar un vector conveniente, o sea, selecciono también de distintos proveedores, distintos plásmidos, el que más se adapte a las condiciones que necesito. Después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que unir el inserto al vector, al plásmido. Esto lo hago con las enzimas de restricción y la unión con una ligasa final. ¿Esto dónde lo voy a hacer? Bueno, esto después lo voy a tener que meter en un organismo que se pueda reproducir y generar muchas más moléculas de ADN y voy a tener que separar a los organismos, que generalmente suelen ser bacterias, de los que efectivamente tomaron el ADN de los que no lo tomaron. Y solo tengo que quedarme con los organismos que tomaron el ADN, que los vamos a llamar recombinantes. ¿Qué son los vectores? Son pequeñas moléculas de ADN doble cadena y que son capaces de autorreplicarse, que pueden duplicar su material genético. Los vectores de clonado, lo que voy a hacer es poner una secuencia y hacer que la bacteria replique muchas veces esa secuencia, entonces voy a tener un gran número de copias de la secuencia de interés. Si yo quiero un vector de expresión, ahí que lo que voy a poner es la secuencia del gen que yo quería y la voy a poner en un vector para que me lo haga proteína. Entonces la voy a poder expresar como una secuencia de aminoácidos.
Los plásmidos son moléculas de ADN que se encuentran típicamente en bacterias, muchas de las cuales en la situación natural sirven para transferir resistencia a antibióticos. Para muchos de estos sirven los plásmidos. Nosotros vamos a sacar toda esa actividad del plásmido y solo lo vamos a usar para clonar moléculas de ADN. ¿Cuáles son las características de los plásmidos? Son pequeños, suelen ser moléculas de ADN circular, van a tener un único origen de replicación, van a tener sitios únicos para cortarlos con las enzimas de restricción, van a ser de un gran número de copias. ¿Esto qué es? Que una célula, por ejemplo una bacteria, va a poder tener muchas copias de este plásmido adentro. Y van a tener algún marcador que permita su reconocimiento. ¿Cuáles pueden ser los marcadores? Bueno, los marcadores pueden ser antibióticos o alguna otra molécula que después, mirando la bacteria, dé algún color y yo pueda reconocer cuáles son las bacterias que tienen el ADN recombinante y cuáles no. Vamos a ver una característica de un vector. ¿Qué tiene? Tiene un origen de replicación, ¿para qué? Para poder duplicarse. Después, ¿qué va a tener? Bueno, va a tener sitios de clonado que van a permitir que yo le pueda poner finalmente mi secuencia del gen de interés. Y en este caso tiene marcadores genéticos que son resistencias a antibióticos, que son ampicilina y tetraciclina. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, si yo tuviera a las bacterias y las pongo a las bacterias a crecer con ampicilina, las bacterias se mueren. Ahora, las bacterias que hayan tomado este plásmido, que tiene a mi gen de interés, que lo puedo poner por acá cuando corte con la enzima de restricción, pero también tiene un gen de resistencia a ampicilina. Si yo tengo una bacteria que efectivamente tomó a este plásmido, ¿la bacteria puede o no crecer en un medio con ampicilina? Chan, chan, A ver, bueno. ¿me repite la pregunta? Las bacterias se mueren en medios con antibióticos, ¿no? ¿Hasta ahí llegamos? Sí. Si yo tengo un antibiótico, la bacteria se muere. Si yo genero un plásmido que tenga las habilidades para que la bacteria degrade o inactive el antibiótico, y en este plásmido lo pongo a la bacteria que va cuando la crezca con el antibiótico, ¿va a vivir o morir? Va a sobrevivir porque va a ser resistente. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a tener el gen de la resistencia al antibiótico que le va a poder permitir de alguna manera inactivar el antibiótico y permanecer viva. Entonces, las bacterias que tomaron al vector van a sobrevivir y las bacterias que no tomaron al vector, ¿qué van a hacer? Se van a morir. Y ahí yo voy a poder, ¿qué? Seleccionar a las bacterias que efectivamente tienen el vector. Esto es la mayor parte de los plásmidos, pero los plásmidos, como habías dicho, eran chiquitos, circulares y todas esas características. ¿Los plásmidos son los únicos vectores que se pueden usar para clonar? No, están también los cósmidos, que van a ser parecidos a los plásmidos, pero van a poder contener fragmentos de ADN mucho más grandes. Los plásmidos suelen ser chiquitos, acá ven que este tiene 4.361 pares de bases, y los cósmidos son muchísimo más grandes y lo que le puedo clonar adentro es mucho mayor, mucho mayor. Los cósmidos también viven adentro de las bacterias. Y si yo quiero poner cosas todavía más grandes, ¿qué hago? Puedo poner un BAC, que es un cromosoma artificial bacteriano. En este caso, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a poder clonar cosas todavía muchísimas más grandes. Voy a poder ponerle 300.000 bases. Acuérdense que veníamos con este plásmido que tenía solo 4.000 pares de bases. Acá tengo este que tiene 300.000 pares de bases. Bueno, también, dependiendo qué es lo que quiera clonar, el tamaño de la secuencia que quiera clonar, voy a poder elegir el vector que quiera usar. Estos principalmente son vectores de
clonado. Pero también voy a tener vectores de expresión. En lo que yo quiero hacer es que el gen de interés produzca una proteína y yo la pueda obtener. Ejemplo, quiero una vaca que produzca insulina en sangre. Entonces, ¿qué tengo que tener? Bueno, voy a tener que poner este pedacito de ADN en el genoma de la vaca, pero para asegurarme que se exprese, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar un promotor y voy a necesitar una secuencia de terminación. Acá en este caso estamos viendo principalmente los promotores. ¿Qué va a pasar en este promotor? El promotor, ¿se acuerdan que era el lugar donde se pegaba la RNA polimerasa para empezar a sintetizar al mensajero? Los promotores pueden ser constitutivos, siempre están prendidos, ejemplo, promotores virales como el del SB40, que es un virus de simio que se llama 40, el virus RSV, que es un virus de tipo, es el virus sincicial respiratorio, el CMV, que es el citomegalovirus, y otros promotores de algunas proteínas humanas. O pueden ser inducibles. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, estaba el caso de el operón laxeta, que el operón laxeta cuando funcionaba solo cuando había la galactosa en el medio. Son promotores inducibles que yo los puedo prender o apagar. Bueno, para distintas células y en hay distintos promotores. Entonces puedo poner algún promotor que se prenda cuando aparezca un antibiótico. Por ejemplo, el promotor TET, solo lo que ponga atrás del promotor TET solo se va a inducir. Ese promotor solo se va a prender si, por ejemplo, le pongo tetraciclina. O el promotor de la metalotioneína, ese promotor es inducible, ¿por qué? Por la presencia de metales pesados en el medio. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, puedo crecer a la célula eucariota o a la procariota, a la bacteria, en un medio sin el inductor, y cuando tengo la cantidad de células deseada, ¿qué hago? Bueno, imagínense que tengo el de la metalotioneína, cuando llego a una cantidad de células suficiente, le pongo el inductor. Y ahí hago que en ese momento las células empiecen a fabricar la proteína. ¿Esto para qué les parece que puede servir? Una de las principales razones por las que hago esto es porque si quiero expresar una proteína que es tóxica, lo más probable es que si yo tengo un promotor constitutivo, o sea que todo el tiempo esté prendido y siempre estoy fabricando esta proteína tóxica, ¿qué va a pasar? Y la célula se va a morir. ¿Por qué no le voy a dar tiempo a crecer? Porque siempre está en presencia de una sustancia tóxica. En cambio, si yo tengo un promotor que está apagado, puedo hacer que la célula crezca y después ¿qué hago? Bueno, lo prendo y ahí empieza a producir la proteína y después, en algún momento, va a ser suficiente proteína y las células se van a morir, sí, pero bueno, voy a llegar a tener alguna cantidad de proteína. ¿Por qué? Porque inicialmente pude permitir que las células crezcan y después prendí la síntesis de esta sustancia tóxica. Bueno, ¿qué voy a necesitar si yo voy a tener un vector de expresión en una eucariota? Voy a necesitar cosas parecidas a las que había visto antes en el procariota, pero acá le voy a tener que poner más cosas adicionales. ¿Por qué? Porque los vectores eucariotas tienen, para empezar, promotores eucariotas específicos, que en este caso, a ver qué promotor le puso. Le puso un promotor de citomegalovirus. Y después le puso una secuencia de poliadenilación. Acuérdense que los eucariotas poliadenilaban sus mensajeros. Entonces le puso un promotor de citomegalovirus y un sitio de poliadenilación del virus SB40. También, ¿qué vamos a tener? Bueno, como todos los pasos iniciales del clonado se hacen en bacterias, pero después yo quiero producir la proteína en una célula de mamífero, ¿qué tengo que tener? Bueno, tengo que tener el inicio de los sitios para empezar la replicación, tanto los de bacterias como los de la célula eucariota. Y también, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar lo mismo que les conté del antibiótico, que lo uso como un marcador
de resistencia, bueno, voy a tener un marcador de resistencia para bacterias, generalmente ampicilina, y voy a tener un marcador de resistencia para eucariotas, que generalmente se usa neomicina. Si quiero clonar cosas todavía más grandes, puedo usar otros organismos, puedo saltar de las bacterias y sus cromosomas artificiales, puedo ir a una levadura, que es un organismo bastante más complejo y va a tener sistemas parecidos, en los cuales que voy a poder tener un cromosoma artificial de levadura, que lo voy a llamar Jack. ¿Por qué? Porque levadura en inglés es yeast, que se escribe con Y. ¿Qué va a tener un cromosoma artificial en la levadura? Bueno, los, los cromosomas de procariotas suelen ser circulares. Ahora, los cromosomas en los eucariotas, los organismos superiores, suelen ser lineales, como los nuestros. Cuando ustedes ven la foto de el dibujo de los cromosomas humanos, son lineales. Para mantenerse los cromosomas lineales, ¿qué tienen? Bueno, los cromosomas lineales tienen secuencias específicas en los extremos, que son los telómeros. ¿Qué vamos a tener también? Bueno, una secuencia que nos permita iniciar la replicación. Acá la van a llamar ARS. Y que voy a tener, bueno, secuencias para permitir que estos cromosomas se separen de manera correcta durante la mitosis. Bueno, ahí una vez ya tengo el inserto y ya elegí el vector, que podía ser el plásmido como lo más chiquito, o cosas más grandes como estos jacks que vimos recién. Y ahí voy a poder hacer una reacción de ligación. Voy a unir al fragmento con el vector que haya elegido. Los dos los había tenido que cortar antes con las enzimas de restricción. La enzima que se encarga de unir esto es la ligasa. Y la ligasa lo que hace es unir al fosfato de un nucleótido con el azúcar del nucleótido siguiente, y así me va a quedar. Empiezo con una molécula, ¿se acuerdan que se podía aparear por estos extremos protruyentes uno con la otra? Y después, ¿qué hago? Bueno, con la ligasa, uno al fosfato de un extremo con el fosfato, con el azúcar del nucleótido siguiente, y lo mismo en este caso. Y cuando termine la reacción voy a tener una doble hebra perfecta, correcta. Entonces, vamos a pasar al siguiente paso. Ya hicimos. Tengo el ADN, lo corté, lo uní al vector y ahora me quedó una molécula de vector con el inserto de la molécula del gen de ADN que yo quiero expresar. ¿Qué tengo que hacer en el siguiente paso? Bueno, lo tengo que poner adentro de un organismo. Lo más probable es que en los primeros pasos, donde lo ponga dentro de una bacteria. Ese proceso se llama transformación. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les conté que existía uno de los inventos más importantes en la historia del ADN? Era el principio transformante. ¿Por qué pasaba? Porque estaban estas bacterias que podían tomar ADN del medio y incluirlo en su propio genoma. Bueno, basándose en esto, en algo que ya se había visto que ocurría normalmente, se desarrolló la técnica de la transformación. ¿Y cómo se usa? Bueno, para que esto pase, las bacterias tienen que ser competentes. ¿Las bacterias pueden tomar ADN del medio? Sí. Bueno, esto ya lo vio Griffin hace como 100 años cuando hizo su experimento y la teoría del principio transformante, y sabemos que las bacterias toman ADN del medio. ¿Siempre toman ADN del medio? No. Toman ADN en algunas circunstancias. Y cuando toma el ADN se llama una bacteria competente. Existen varias técnicas para tener bacterias competentes. Una de las más comunes es un tratamiento con cloruro de calcio, pero también hay otros tratamientos con moléculas orgánicas como el DMC. ¿Cuál es el tema? Bueno, que este proceso de incorporar ADN es un proceso de una eficiencia muy baja.
Entonces, alguien desarrolló otros métodos un poco más exitosos, pero bastante más drásticos, como la electroporación. O sea, agarro a la bacteria, la siento en la silla eléctrica, le doy un shock eléctrico y la obligo a que tome el ADN que estaba en el medio. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, es un método de alta eficiencia. ¿Van a morir muchas bacterias durante el proceso? Seguro. Ahora, la mayor parte que todas las que sobrevivan al shock eléctrico hayan ingresado al ADN. ¿Cómo voy a poder determinar después cuáles eran las bacterias que tomaron el vector de ADN que puse y cuáles no? Bueno, voy a hacer un proceso de selección en presencia de un antibiótico como el que ya les describí antes. ¿Cómo es el proceso de transformación química? Tengo a las bacterias, las crezco y cuando están en su mejor estado de crecimiento les hago un tratamiento con cloruro de calcio. Esto después lo enfrío, lo llevo a baja temperatura, lo pongo en tubitos individuales y estas bacterias que traté con cloruro de calcio ya las voy a poder llamar bacterias competentes que podrían tomar ADN, y cada uno de estos tubitos individuales con las bacterias competentes lo guardo en el freezer -80. El día que quiero hacer una bacteria y que esta bacteria tome el plásmido con el inserto de interés, saco a la bacteria, al tubito de bacterias del -80, lo pongo en hielo y le pongo el plásmido. Esto lo incubo durante un tiempo en hielo, donde lo más probable es que el ADN de alguna manera empiece a precipitar sobre las superficies de la bacteria, y después de este proceso de incubación en hielo le doy un shock térmico. Subo la temperatura de golpe a 42 grados. ¿Qué pasa? ¿La bacteria le gusta vivir a 42 grados? No, para nada, y va a empezar a sufrir algún tipo de modificación para asegurarse de que va a sobrevivir. Algo similar hacemos nosotros cuando nos da fiebre. Subimos la temperatura en la cual estamos nosotros para impedir que la bacteria siga creciendo. Bueno, una vez que pasa esto de calentar y enfriar, es algo de segundos, creo que era un minuto y medio, en que uno incuba la bacteria que venía de crecer en hielo a 42 grados. ¿Qué hace? Bueno, las bacterias que sobreviven a todo este proceso las pongo en una placa de Petri con ampicilina, y ahí las que tomaron el vector van a poder defenderse de la ampicilina y crecer, y las que no tomaron el vector no tienen ninguna herramienta para defenderse de la ampicilina y van a morir. ¿Cómo se cree que sucede esto del cloruro de calcio? Bueno, las membranas biológicas suelen tener cargas negativas. Y el ADN ya vimos también que tenía cargas negativas. Entonces, la posibilidad de que dos compuestos con carga negativa se puedan ver atraídos o que estén en un estado estable mientras estén cerca es nula. Así que, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo le pongo el cloruro de calcio, las moléculas, los iones del calcio, van a neutralizar tanto la carga negativa del vector de ADN como la carga negativa que estaba inicialmente en la membrana plasmática, y si todas estas moléculas precipitan, existe una probabilidad baja, sí, de que el ADN ingrese. Por eso, las células competentes, nosotros ponemos, a ver cuántos dice. A veces ponemos 10 a la 8 células, y cuando vemos cuántas células efectivamente tomaron el ADN, aparecen 15. O sea, ahí llegan a darse cuenta de la eficiencia del proceso. 10 a la 8, ¿qué es? 10 a la 6 es 1 millón de células, 10 a la 7, 10 millones, 10 a la 8, 100 millones de células. Capaz que de 100 millones de células, solo 15 son las que efectivamente van a tomar el ADN. Y yo voy a ver en mi plaquita de Petri 15 puntitos que son efectivamente las células que tomaron el ADN. El otro proceso que yo les había contado, que era, bueno, directamente voy a tratar que las bacterias tomen el ADN, y como no lo tomaron por las buenas, lo van a tomar por las malas, y les voy a dar un shock eléctrico. Para esto, ¿qué voy a necesitar? Bueno, voy a necesitar estas cubetas que ven de este lado,
Y también voy a necesitar un equipo en el cual se produzca esto de hacer pasar corriente eléctrica. ¿Cómo es la cubeta? Bueno, ustedes sí usaron un espectrofotómetro. Díganme que sí, que todos usaron un espectrofotómetro. No, la verdad que no. ¿No Yo sí usaron? lo hice, profe, pero los chicos no. Bueno, el espectrofotómetro es un equipo en el cual la luz pasa a través de una cubeta que puede ser de plástico o de cuarzo. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, la cubeta es así un cubo en el cual yo lo voy a llenar de líquido. La cubeta suele tener dos caras por las que pasa la luz y otras dos caras que permiten que yo la agarre. Porque obviamente si yo quiero que pase la luz, no voy a enchufar el dedo por donde va a pasar la luz, porque si no toda la grasitud de mi mano no va a permitir que pase la luz. Igual que como uno cuando le mete el dedo al anteojo no ve un pomo, y lo mismo pasa con el espectrofotómetro, pero peor. Las cubetas de la electroporación son iguales, nada más que en el lado en el que yo podría poner los dedos para agarrar la cubeta y llevarla de un lado a otro y ponerla en el equipo, en esos lados que van a tener una cara metálica. Lo que ustedes ven en este lado y en este lado de la cubeta es una cara metálica. Entonces, voy a poner a la mezcla con las bacterias y el plásmido como una solución acá dentro de la cubeta. Voy a meter la cubeta adentro del equipito, que acá vemos el equipito, y por estas dos caras que son de metal, ¿qué va a pasar? Va a pasar corriente eléctrica y finalmente voy a hacer que la bacteria tome el ADN. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, voy a tener a las bacterias, las voy también a incubar en hielo, las voy a hacer de alguna manera electrocompetentes. Acá guarda, las bacterias electrocompetentes no suelen tener tratamientos con cloruro de calcio, porque cuando yo voy a hacer el proceso de electroporación, tengo que evitar que haya la menor cantidad de iones posibles, porque si no la corriente eléctrica va a pasar por todos esos iones y va a ser un problema. Inicialmente, si la cantidad de iones es baja, no pasa nada. Si la cantidad de iones es alta, bueno, lo más probable es que vuele la tapa de la cubeta. Si yo tengo una cubeta y adentro había puesto solo bacterias y ADN, y no pasa nada. Ahora, si yo adentro de la cubeta había puesto una bacteria patógena, no sé, imagínense, una brucela que causa brucelosis, y usé una mezcla que tenía muchas sales y la cubeta estalló, bueno, me quedaron todas las brucelas ahí dando vueltas. Idealmente no quiero respirarme ninguna brucela. O sea, nunca pongan para electroporación cosas que tengan muchas sales, especialmente si tienen algo que es patógeno y no quieren que ande volando por el aire. Bueno, entonces, hice las células competentes. Nota mental, las células competentes para electroporar no son las mismas que las células competentes para hacer la transformación química que habíamos visto antes con el shock térmico. Bueno, hice la célula competente, ahora lo que tengo que hacer es incubarla con el plásmido, la meto en la cubetita, le doy el electroshock y la plaqueo en una placa con ampicilina. Nuevamente, las células que tomaron el plásmido sobreviven, las que no tomaron el plásmido se mueren. ¿Qué pasa en este proceso? Bueno, lo que va a ocurrir en este caso es que acá está el plásmido, acá está la membrana plasmática. Cuando aparezca la corriente eléctrica, las membranas se van a desestabilizar, se van a formar poros entre la membrana y en estos poros que se formen, el ADN va a poder ingresar finalmente a la célula. Estos procesos, sobre todo la transformación química, esta que vimos, la del cloruro de calcio, funcionan muy bien para bacterias. Pero es posible que quiera trabajar con otros organismos, no solo con bacterias. Entonces, si quiero trabajar con células eucariotas, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer procedimientos bastante similares, vamos a ver en algunos casos, para que ingrese el ADN.
se llama el proceso para que ingrese ADN en una célula eucariota? Se llama transfección. Y bueno, ahí lo que va a pasar es que nos faltan 15 minutos. Vamos a poder hacer distintas cosas para lograr que se genere una célula recombinante. ¿Por qué? Bueno, porque quiero hacer que este organismo recombinante me sirva para hacer proteínas, porque quiero estudiar el efecto de esta proteína en una célula en especial. Quiero saber cuál es la ubicación de esta proteína dentro de la célula, un montón de cosas. Y también puede servir para usarla en terapia génica. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, va a haber un montón de métodos para hacer que el ADN entre en una célula eucariota. Vamos a ver que tenemos métodos químicos como el de adextrano, coprecipitados con fosfato de calcio o lípidos catiónicos. Y métodos físicos en los cuales tengo la electroporación, pero también voy a tener a la biobalística y a la microinyección. Los métodos químicos, ¿qué voy a tener? Bueno, la precipitación con fosfato de calcio. También acá que tengo, bueno, tengo otro compuesto que no era el cloruro de calcio, que hace que pueda precipitar el ADN. ¿Qué le estoy poniendo? Bueno, el calcio que tiene carga positiva va a neutralizar a la carga negativa del ADN y esto va a poder precipitar sobre la superficie de la célula eucariota y la célula eucariota lo puede tomar e ingresar. Algo similar ocurre cuando pongo al ADN con el de adextrano. Con el de adextrano también se forman precipitados sobre la superficie de la célula y el ADN precipitado sobre la superficie, la célula lo toma y lo ingresa. Todo esto con eficiencia baja, como vimos antes. Ocurre, sí, pero como eventos raros. Lo que pasa es que ponemos tantas células que el evento raro termina ocurriendo. Y en la última tenemos liposomas artificiales. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a poder recubrir a mi molécula de ADN con un liposoma. Este liposoma, ¿qué va a tener? Bueno, lo ideal es que el liposoma sea una... Los liposomas suelen ser moléculas anfipáticas que tienen la posibilidad de estar cargadas y también de unirse a sustancias orgánicas. Entonces forman, ¿qué? Micelas. Lo ideal sería que yo pudiera formar una micela en la cual el ADN me quede adentro y que esta micela finalmente pueda unirse por la parte que se une a sustancias orgánicas con la membrana plasmática de la célula y así haga que entre el ADN. Otros métodos físicos para ingresar ADN que son la electroporación, igual que como la que vimos en bacterias, la podemos hacer con células eucariotas. Se usa con células que suelen ser bastante más duras. Ejemplo, una levadura. Las levaduras tienen paredes, son bastante duras, me conviene electroporarlas. Tengo un organismo también unicelular, pero bastante más duro como un tripanosoma, que me conviene el electroporo. La microinyección, ¿para qué sirve? Para inyectar ADN adentro de una célula. Esto se hace con un microscopio con micromanipulador. O sea, yo tengo que ver a la célula en el microscopio, con una pipeta agarro a la célula por succión y con otra pipeta súper finita puedo ingresar material genético adentro de la célula. Y la otra es la biobalística. ¿Qué hace la biobalística? La biobalística, habíamos dicho que por un paso podíamos electroporar a la célula y ponerla en la silla eléctrica. La biobalística es dispararle a la célula. ¿Qué voy a hacer en el caso de la biobalística? Bueno, en este caso voy a tomar pequeñas partículas súper chiquitas que pueden ser de tungsteno o de oro, sobre las cuales voy a precipitar el ADN. Entonces tengo pequeñas partículas que van a ser mis balas, pero que van a estar recubiertas con el ADN del vector con el inserto que yo quería poner. Y estas moléculas las voy a cargar, en este caso, en este equipo, en el cual voy a poner a estas balas que ya venían cargadas y las voy a disparar sobre una muestra de ADN con
helio. O sea, voy a hacer una presión con helio y voy a disparar estas bolitas cargadas que van a terminar ingresando a la célula. Hasta acá, más o menos, alguno sobrevivió. Díganme qué porcentaje de todo esto que estoy contando más o menos entendieron. A las chicas de biología no, entiendo que para ustedes hay muchas de estas cosas que son repaso. El resto está ahí, tiene la cámara prendida, la apagó. Hola, yo de nuevo, o sea, voy a volver a hablar, profe. Por mi parte yo tengo conceptos que ya vi en otra materia, así que por mí no hay problema, pero repito, o sea, los chicos no pudieron ver todas estas cosas. ¿Los otros, pero más o menos me siguieron con la explicación o es chino básico? Con la idea de los conceptos, sí, se entienden. Bueno, vamos a ver, esperemos que sigan para adelante. Resumiendo, ¿qué hicimos? Bueno, purificamos ADN, lo cortamos con las enzimas de restricción y lo metimos dentro de un vector. Después que lo metimos dentro de un vector, ¿qué hicimos? Nos fijamos cómo hacer que este vector con el inserto entre a una célula. Esto es todo lo que vimos hasta ahora. ¿Quieren tomarse un ratito de descanso? Y ahora venimos con la última parte, que son las libraries. Dale. Bueno, ¿qué vuelven? ¿8:30? Bueno, Listo, nos damos 9 minutos de descanso. Y los espero acá para ver las últimas diapos que nos quedan. ok, en el otro link, ¿no? En el otro link, sí. Salimos de esta entonces.